Aquí estamos unidos con Cuba primero. Un movimiento que tiene como objetivo la liberación de Cuba. Libertad para Cuba, libertad para los presos políticos. Nos están matando de hambre. Dios, patria, vida y libertad. Buenas a todos los que se conectan. Ahora sí, Cativo, da tu saludo característico porque hoy la cámara empezó enfocándome a mí. Qué feliz de estar con ustedes en esta tarde de este 12 de noviembre. Bienvenidos a los estudios de Cántalo TV en este nuevo espacio de Cuba Primero. Soy Sabrina Hernández y Cativo va a ser la bienvenida. Bueno, nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como acostumbro a iniciar este programa de Cuba Primero, o sea, este segmento patriótico con su componente digamos, de activismo en favor de la libertad de todos los cubanos, de los comprometidos y de los que aún no lo están, pero bueno, que por supuesto queremos incentivar precisamente eso. Así es, Cativo. Muchas gracias por esta presentación. Gracias a todos los que están conectados a esta hora a través de nuestras diferentes plataformas digitales. No olvide suscribirse para que no se pierda ninguno de nuestros videos, ninguno de nuestros programas en vivo. Las citas aquí de lunes a viernes a las 5 de la tarde, siempre llevando la información precisa de todo lo que sucede en Cuba y en otras partes del mundo. Hoy tenemos un programa muy especial, pero también una invitada que se viste de lujo este estudio de Cántalo TV. Se trata de Carolina Borrego. No la voy a presentar. Quiero que la presentación sea así. Adelante, producción. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa, Cuba, la vida triste aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano me tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está el vacío, en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo. Cuba, viuda, pasa. Ahora sí, te damos la bienvenida, Carolina. Qué gusto que estés con nosotros en Cuba Primero. El placer es todo mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Aquí estamos denunciando constantemente la dictadura porque, como siempre digo, a los cubanos nos une un mismo deseo y es la libertad de nuestra isla. Así es. Estamos muy contentos de verdad de tenerte acá. Yo quiero decirte algo. Yo te lo dije ahorita antes que empezara el programa, ¿no? Y te lo voy a decir en público. Yo quiero que la audiencia sepa que yo te respeto mucho como la cubana valiosa que eres en esta lucha, la dignidad que tienes y sobre todo la entrega, el sacrificio. A mí me consta, porque te seguía, te observaba y eres muy valiente. Y sobre todo considero que eres necesaria en esta batalla. Yo también a ti, la verdad. Hay que decir las cosas como son y en esta lucha tú también has entregado muchísimo. Y para mí también es un honor estar aquí sentada contigo. Gracias. No, de verdad, y para eso estamos. Y de eso se trata Cuba Primero y de eso se trata que cubanos, o sea, convocados con ese fin, disparemos en la misma dirección. Aquí al final estamos por un objetivo que nos trasciende a todos nosotros, exacto, ¿no? Más fuerte que todo. Por eso es tan fuerte el nombre de este programa y de este movimiento Cuba Primero, ¿no? Que nadie se le olvide qué cosa es lo que está por encima de todos nosotros. Así mismo es, por encima de cada uno de los que sean nuestros ideales, nos une un mismo deseo y eso es lo que ha mantenido pues la esperanza de ver una Cuba libre intacta. Y eso también lo reflejan nuestros cubanos en la isla, que no dejan de luchar, que no dejan de manifestarse y de expresar sus deseos y sus ansias de libertad. Y por supuesto, quiero antes de empezar el espacio, romper esto antes de que producción me regañe, pero quiero que nos cuentes, Carolina, ¿cómo ha sido tu experiencia desde que exiliaste de Cuba? La verdad es que cuando yo salí de Cuba, salí de un calabozo, el calabozo de la Lisa, salí bajo amenazas de que iban a procesar a terceras personas, en este caso a madres de los presos políticos, salí bajo amenazas también de que a Maike Castillo no se le iba a atender su reclamo de atención médica ni de visa humanitario y otras personas con las que ellos me amenazaron con su seguridad.
Y yo salí del calabozo para el avión y en ese momento no tenía la menor idea de lo que iba a pasar conmigo ni cómo era que yo iba a seguir la lucha, porque fue algo que yo no preví, fue algo que pasó sin que yo lo buscara, ni lo previera, ni siquiera hubiera tomado la decisión de decir, bueno, fue realmente algo completamente imprevisto. Yo fui de una protesta frente a un juicio del 11J a un calabozo, a un avión. Solo sabía que quería buscar la manera de seguir peleando. Tampoco sabía que desde el exilio se podía hacer tanto. La dictadura te hace creer que cuando te vas de Cuba estás como fuera de juego. Ellos, de hecho, el exilio, ellos lo piensan como un castigo. Usted coge un avión, usted se va y usted ya ha dejado de ser parte de esto. Y en realidad no es así, porque hay una arena en la escena internacional que el régimen ha peleado muy bien durante muchos años gracias a la diplomacia. Fíjate que Cuba es una isla pequeñita y es uno de los países que más embajadas tiene en el mundo. Tiene más embajadas que Francia o Brasil, que es el país más grande de América Latina. Tienen recursos en despliegue diplomático que la mayoría están entrenados en inteligencia, son mitad diplomáticos, mitad agentes. La propaganda castrista. Sí. Y la verdad es que han exportado un mito y controlan espacios como Naciones Unidas, como incluso en menor o mayor medida la Unión Europea e incluso a las propias instancias de las instituciones americanas, ¿no? ¿Cuántos Manuel Rochas no han salido? Está completamente penetrado, pero además también la vocación de influir en la política exterior de países latinoamericanos, de países africanos, ha acompañado al castrismo desde sus inicios. En Colombia, en Venezuela, ahora hablamos de madurismo, pero de verdad que desde la invasión hasta Machurrucuto está planeando el régimen castrista el tema de la penetración en Venezuela. Entonces la arena internacional es una arena que nosotros como activistas sí podemos conquistar y hacer mucho por desmontar la propaganda. Y eso es algo que cuando yo salí de Cuba en ese avión no sabía, pero que he tenido la oportunidad de llevar adelante y cada oportunidad que se me da de ir a hablar, nunca digo que no, a veces incluso aunque esté más allá de mis fuerzas, ¿no? Porque creo que también es un terreno de batalla y creo que es un terreno de batalla que en los últimos años, no solo yo, muchos activistas han llevado adelante y han puesto al régimen cada vez más contra la pared. ¿Tú crees que o sea, lo que hablé ahorita contigo, sudafricanizar el tema cubano? Sabemos que el apartheid, por motivos de color de piel que implementó aquellas barbaridades de Sudáfrica, tiene mucha semejanza con el apartheid político, ideológico que tiene ahora mismo no, hace 65 años. Correcto, lo que pasa en Cuba es un apartheid político completamente, porque si tú no piensas como ellos, tú no eres un ciudadano, ¿no? De hecho, en la misma Constitución, todos esos derechos que supuestamente se reflejan en tanto tú pertenezcas al Partido Comunista, en tanto tú seas socialista, en tanto si tú no eres socialista, ni perteneces al Partido Comunista, ni sostienes la ideología, que la propia Constitución, que por eso está invalidada para ser Constitución, porque ninguna Constitución puede ser parcial desde el punto de vista político, porque estás reinando, nunca mejor dicho, para 1% de la población, no para todo el mundo. Y ahí en ese sentido el resto no son ciudadanos y por tanto no tienen esos derechos. Entonces sí hay un apartheid político y yo creo que el tema de Cuba, de hecho la comunidad internacional debe de aprender a tratarlos tomando las enseñanzas de Sudáfrica. Una de las cosas es que aquello se acabó una vez que las sanciones que se le imputaron a Sudáfrica empezaron a ser multilaterales y no solo era un problema bilateral entre un país y otro, que es algo que ellos han sabido explotar muy bien. Cuando las sanciones empezaron a ser por diferentes actores, pero de manera coordinada y precisa, también sanciones desde el punto de vista individuales, que es algo que yo creo que necesitamos más para los miembros de la élite y la cúpula castrista. Exacto. Porque si ellos y sus hijos no pudieran, por ejemplo, entrar a Estados Unidos, tener visados aquí o en Europa, o se les prohibiera abrir cuentas, yo te iba a decir a ti que muchos de ellos le empiezan a decir, oye, espérate, porque nos están tocando lo que nos duele, ¿no? Claro. Entonces, y ahí debería buscarse un acercamiento, por ejemplo, entre la Unión Europea y Estados Unidos, que coordinara sanciones Magnitsky, que son las sanciones individuales, mucho más precisas, mucho más quirúrgicas y multilaterales, como en el caso de Sudáfrica, también a sus empresas. La mayoría de esas empresas tiene cuentas en
la Unión Europea, en Suiza, hasta un banco tienen en Londres, y es a los lugares a los que en una estrategia global tendríamos que abogar para que se implementara y durarían poquísimo. Carolina, justo ahora que hablas de eso, buscar la asfixia, yo creo que sin lugar a dudas sería una estrategia muy buena. Recientemente, pues, Estados Unidos tiene un nuevo presidente electo, que es Donald Trump. ¿Cuál sería tu mensaje y de una forma u otra tu expectativa con este cambio de presidencia con la dictadura cubana? Bueno, la comunidad cubana y la comunidad latina en general en Estados Unidos ha sido muy generosa con su voto hacia Donald Trump. Evidentemente esto está así porque hay una decepción de parte de la administración demócrata que nosotros tenemos que comprender y leer, ¿no? Yo creo que la gente siempre tiene la razón y no podemos mirar ni con desprecio ni juzgar fácilmente lo que ha pasado. Yo creo que aquí hay muchas explicaciones por las cuales el voto cubano y el voto latino ha decidido cambiar. Evidentemente la administración demócrata no comprendió cómo lidiar en el caso de la dictadura cubana con la dictadura castrista y en muchos casos fue muy permisiva, tendiendo a buscar un nuevo acercamiento que priorizara el apoyo al sector privado. Por supuesto que todos los cubanos queremos y apoyamos al sector privado, pero esta no necesariamente es la salida al régimen, porque el régimen se ha apropiado también de eso y lo ha buscado como una forma de lucrar y una manera también de salir de su propia crisis, siempre que ha seguido controlando también a ese propio sector, porque el sistema cubano es un sistema totalitario que también quiere totalitariamente controlar toda la actividad económica. No era una salida a una verdadera libertad desde el punto de vista económico, sino aparte de su propio juego y de la propia manera en la que el régimen ha querido mutar, y eso no fue leído, no fue escuchado y por tanto ha sido penalizado, ¿no? Yo me niego a condenar a los cubanos que le han votado a Trump y por eso los he felicitado. Yo creo que es parte de todo cubano, toda persona que se considere democrática, de reconocer la victoria de un ganador en unas elecciones que sí han sido libres. Y yo lo único que espero es que esté a la altura de lo que se le ha pedido y esté a la altura del voto y de la confianza que los cubanos le han dado, que las comunidades latinas le han dado y que actúen en consecuencia. Si finalmente Marco Rubio asume el puesto de secretario de Estado, tiene una gran tarea por delante. Está el 10 de enero en Venezuela. Está también el tema latente de la dictadura cubana, que es quien está detrás de Venezuela. Esperamos que teniéndolo en su sangre y habiéndolo vivido toda la vida, esté en una posición para tomar las mejores decisiones. Y veremos qué pasa. Nosotros estamos aquí también para hacer valer que sus decisiones sean las correctas y que ellos, repito, estén a la altura de las circunstancias. Vamos a ver qué pasa. Una pregunta que te quiero hacer, Carolina, muy ligada al tema de Cuba, que es lo que más nos trae aquí, realmente a lo que más importancia yo quisiera darle, y sobre todo teniendo la presencia tuya aquí. Sabemos que Cuba está sumergida en un cambio, yo lo digo muchas veces, político generacional muy profundo, que ha traído como consecuencia un 11 de julio, independientemente de todos los factores que favorecieron que hoy tengamos un 11 y 12 de julio, que hoy tengamos protestas, episodios de protesta prácticamente que a diario en toda la isla. Eso no ha cesado. Ahorita vamos a dar testimonio aquí de eso. Así es. ¿Tú consideras que esta administración que ya demostró, me refiero a Trump, que en los 4 años se convirtió en un látigo, esos 4 años que estuvo como presidente de los Estados Unidos, se convirtió en un látigo, en un azote para los comunistas? Ahora, yo, relacionando esto con lo otro, yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Trump sí pueda favorecer a toda nuestra comunidad, la que está dentro de Cuba fajado, lo mismo en un calabozo, que haciendo activismo sitiado en su casa, en fin, que al exilio, para que la libertad de Cuba sea perentoria, sea una cosa de orden ya, digamos? Hay mucha gente que me está diciendo que en el 2027 ya Cuba va a ser libre, precisamente delegando, tú sabes, la respuesta, esperando que Trump sea el que nos libere, algo así. Yo no sé qué es lo que va a hacer Trump. Yo te repito, yo espero que él esté a la altura de las circunstancias, y si no, pues habrá que ir ahí al Capitolio a decirle, oye, te votamos para algo. Exacto. Yo no sé lo que va a hacer. Yo te puedo decir que lo que nosotros podemos hacer, porque a fin de cuentas sí es importante el apoyo internacional, tanto de la CIA de Washington, de la Casa Blanca, como de la Unión Europea, como de otros actores. Pero esta es una batalla que es nuestra, que también la tenemos que pelear nosotros y que no podemos delegar completamente en si va a ser en el 27, en el 26, en el 25 o en el 28 lo que va a pasar.
Y entonces ahí yo sitúo la responsabilidad más en lo que cada uno de nosotros puede hacer, por supuesto esperando y buscando escenarios internacionales que favorezcan ese cambio, ¿no? Y te digo, espero que la administración de Donald Trump, que el secretario Marco Rubio sepan estar a la altura de las circunstancias y tomar las decisiones correctas, y si no, también creo que nosotros tenemos que estar ahí. ¿Estás optimista con...? Yo siempre he estado optimista con Cuba. Yo me niego a regalarle mi esperanza al régimen bajo ninguna circunstancia, ni ahora, ni antes, ni después. Eso es algo con lo que ellos cuentan y con lo que al menos en mi caso nunca van a tener, y es lo que le digo a todo el mundo, o sea, a los que más hastiados están, a los que más han perdido la esperanza, no le regales al régimen tu desesperanza, porque ellos cuentan con ella, y simplemente ese puede ser tu acto de resistencia. Grande. Yo siempre he estado optimista, yo siempre he estado esperanzada. Cada vez que veo una protesta en las calles y veo a toda esa gente salir, me lleno de esperanza, y protestas en Cuba hay todos los días más de una. Así mismo es, Carolina. Antes de adentrarnos, por supuesto, en ese mismo tema que son las protestas, porque hoy recientemente hubo una del 18 de octubre, que fue el colapso energético a la fecha, pues se han reportado entre 87 protestas, y por supuesto estos que se hayan podido contabilizar, sabemos que la prensa independiente en Cuba no funciona. Me gustaría que me dieras uno de esos consejos que si tuvieras a Donald Trump delante para hacer una política exterior con Cuba, porque concuerdo completamente contigo que la libertad nos toca a nosotros, pero sí quizás la asfixia de la que veníamos hablando antes, comparándolo con Sudáfrica. ¿Cuál sería esa única recomendación que le harías a Donald Trump? Bueno, precisamente que buscara tejer una estrategia multilateral que se acercara más a la Unión Europea, que han tenido políticas divergentes hacia lo que se puede hacer con Cuba, que buscara coordinar una política conjunta, que expusiera más la participación de Cuba en la guerra contra Ucrania, que no es una participación pasiva ni secundaria, y ahora que todo el mundo está condenando que Norcorea ha enviado 12.000 hombres mercenarios y que ha firmado tratados militares con Rusia, esto es algo que Cuba lleva haciendo en los últimos 2 años y a nadie le ha alarmado tanto, ¿no? Entonces que exponga esa participación, que es una participación directa y que como tal expuesta pueda alarmar a los cubanos, que tenga muy en cuenta lo que va a pasar ahora el 10 de enero en Venezuela, porque al final todos sabemos que lo que está detrás de Venezuela es el régimen de La Habana, y que no pierda de vista el reconocimiento de la sociedad civil, de los actores políticos. Nosotros los cubanos no estamos tan separados como el régimen quiere, nosotros los cubanos no estamos tan desubicados, no hemos perdido el norte, sabemos hacer alianzas, y a pesar de los 70 años que llevamos sin poder tener una cultura política, sin ser parte del juego político, yo creo que estamos cada día más preparados para enfrentar una transición y un cambio político, y necesitamos de ese reconocimiento y de esa fuerza. Así mismo es. Bueno, y hablando de fuerza, quiero que nos vayamos ya a uno de los temas que, por supuesto, como bien decías tú, me llena de orgullo y de esperanza, y son cada vez que veo un cubano nuestro en las calles pidiendo libertad, pidiendo que se les reconozcan sus derechos, esos que son violentados constantemente. Y quiero que producción nos lleve a la protesta que hubo hoy en Boyeros, donde un grupo de cubanos cerraron la avenida. Adelante, producción. No le interesa que el pueblo esté sin corriente eléctrica, y estas personas llevan más de una semana sin luz. Más de una semana sin corriente eléctrica, con sus alimentos perdidos totalmente porque no hay cómo refrigerarlos, sin agua, ahogándose en este calor horrible. Y bueno, la forma que encuentran de protestar es trancando la avenida. Bueno, yo una pregunta que te quiero hacer, Carolina, ahora que acabamos de ver estas imágenes y sabemos que todo esto se puede traducir muy pronto en manifestaciones masivas, o sea, como que reúnan más cúmulos de personas. No sé si, o sea, yo lo he dicho mucho, que de alguna manera San Isidro, el trabajo que estuvieron haciendo muchos compañeros tuyos del mundo de la intelectualidad, artistas y demás, fueron los que marcaron un precedente de alguna manera a lo que después se encadenó el 11 de julio. O sea, si tenemos en cuenta que el 27N, la misma huelga, aquella que también tuvo muchísima repercusión y tocó muchísimas fibras, fueron
digamos, de alguna manera, tejiendo todo el entramado que desencadenó ese mar de pueblo en las calles. Yo pienso que ahora mismo esto puede, digamos, convertirse también en, de alguna manera, los ingredientes que va necesitando este caldo, que cuando empieza a cuajar es como se dice, el potaje, ¿no? Sí, en así fin, mismo. puede traer como resultado una irreverencia, una rebeldía, o sea, cívica. Fíjate, yo no estoy insultando, yo lo digo muchas veces aquí, como nosotros somos un movimiento político que pretendemos utilizar métodos no violentos, o sea, digamos, canales pacíficos y demás, yo no exhorto al pueblo cubano que se lance a las calles a virar carros patrulleros, de ninguna manera. Sí, ojalá, y se pudiera, no es lo que quiero. Yo quisiera que el pueblo cubano empoderado, como mismo tú dijiste, políticamente, opte por ser digno y decidir que no es comunista, que no tiene por qué vivir así. Fíjate, esas serían mis ansias, ¿no es verdad? Y yo quisiera eso, en fin. ¿Qué tú me puedes, o sea, qué vislumbras? ¿Qué tú Mira, escuchándote, ¿no? Yo también quisiera que los patrulleros, que también son el pueblo, que a lo mejor alguno me está viendo, o los agentes de la seguridad del Estado, que también se sumen a esta lucha, que es una lucha también por su supervivencia. Exacto. Es decir, el Estado cubano está colapsado, no tiene manera de dar respuesta a ninguna de las necesidades. Y en Cuba se está viviendo una hambruna total, una falta de acceso a los servicios más básicos. Estamos hablando de 3 y de 4 días sin electricidad, que luego viene 12 horas a lo sumo y se vuelve a ir, de gente cocinando con leña, de gente a la que ha perdido toda la comida, de los ancianos en los centros para ancianos que están completamente desahuciados, orinados sobre sí mismos, un nivel de indignidad que es simplemente inaceptable. Y una élite barrigona, llena de prebendas, a quienes no se le va la luz, que simplemente se mantienen aferrados al poder porque no lo quieren dejar. Cuba está a punto de caramelo, como decimos nosotros. Exacto. Está a punto de ebullición y está a punto de eclosión. Y la prueba está en que todos los días hay protestas. Y las protestas, aunque sean puntuales, unipersonales, aunque sean de muy poquitas personas, siguen estando presentes en todas las provincias del país, en unos enormes gestos de valentía, siguen metiendo presas a las personas. José Manuel Barrenechea, un periodista importantísimo, está preso, pero con él han ido presos muchísima gente de Encrucijada y de varios de los pueblos que se han manifestado en los últimos días. Y a esas personas las tenemos que apoyar, pero también saber que la eclosión masiva puede multiplicarse, porque en cualquiera de los momentos el efecto dominó se multiplica. Y nosotros tenemos que estar preparados también para eso y no dejar solo a la gente. Esas imágenes que ponían de la cúpula de Díaz-Canel y de los ministros, que por cierto también están todo el tiempo siendo cambiados, lo cual es una señal de que ellos también tienen una crisis estructural muy fuerte, porque cuando tú estás cambiando todos los días a un ministro, cuando un ministro se te va por la frontera de un o sea, cuando en la vida se había visto, a lo mejor después de haber cumplido, seguramente porque todos ellos vienen a retirarse aquí a Miami, como todos los hijos de ellos están aquí en Miami, que tienen empresas y tienen de todo. Estoy loca porque les acaban de poner sus sanciones y todos vienen a retirarse aquí, todos. Pero ¿cuándo se ha visto que en funciones un ministro se vaya de un lugar para cruzar una frontera? Si eso no es síntoma de la decadencia de la estructura del régimen, yo quiero ver que alguien me diga qué cosa. Es como el barco cuando se hunde, que las ratas salen. Eso es lo que está pasando en Cuba. Exacto. Entonces, aquello está a punto de explotar y tenemos que, repito, estar todos a la altura del momento. Yo no le pido nada a los cubanos, más que sean coherentes con lo que sienten, con lo que puedan hacer. Tenemos que estar ahí para apoyar cualquiera de esas circunstancias y atrevernos a pensar y a actuar más allá del miedo y más allá de lo establecido, y hablo de todos, ¿no? Tenemos también que ser capaces de hacer acciones disruptivas, acciones que el régimen no se imagine, atrevernos a ir más allá, cada uno dentro de lo que pueda, hasta donde pueda, sin poner a gente que no quiera ponerse en riesgo, pero sí atrevernos a ir más allá y hacer acciones disruptivas, porque es ahora
realmente el momento. Amén. Carolina, junto Amén. con, por supuesto, lejos de la petición, yo creo que nosotros no tenemos que pedirle a un cubano lo que tiene que hacer. Él, como dices tú, desde su sentir debe hacerlo. Pero sí quiero que le dejo un consejo a los jóvenes cubanos después de esta historia. Nelson Caballero Díaz fue detenido el 17 de octubre porque sabemos que estos colapsos energéticos que sufría la isla fue un colapso porque el país entero a un mismo horario estuvo sin electricidad, pero las afectaciones venían desde muchos días antes y había muchas localidades donde ya llevaban 2 días, 3 días sin electricidad, como era el caso de Camagüey, en Jimaguayú específicamente. Yo quiero que producción nos ponga en pantalla la foto de Nelson Caballero Díaz, quien fue detenido y está declarado en huelga de hambre por estas protestas, porque él considera que no tiene, incluso en una declaración que le hacía a su esposa, le dice, pues yo prefiero morir porque yo estoy preso injustamente, yo no tengo por qué estar aquí, y por eso se declara en huelga de hambre. En lo que producción pues nos está mostrando su foto en pantalla, yo quiero que tú nos des un consejo. ¿Qué consejo tú le das a los jóvenes cubanos después de ver a otros como Nelson Caballero, como Alejandro Pereira y como muchos otros que se han dado frente a esto, y hoy pues muchos se encuentran asediados por el régimen, otros se encuentran detenidos y otros en huelga de hambre? Ellos son el futuro de Cuba. Ese muchacho Nelson Caballero, tantos que están en prisión, ellos llevan sobre sus hombros la dignidad, los sueños. Son jóvenes que deben de tener 20, 25 años y que evidentemente han puesto su vida al servicio de la causa. Una huelga de hambre estando en prisión es un acto extremo donde tú no tienes otra opción ni otra herramienta para pelear por tu libertad y la de libertad de los otros, porque lo único que te queda es el espacio de tu propio cuerpo para extinguirlo. Yo me conmuevo hasta los huesos y hasta el tuétano y hasta lo que está detrás de todo eso cuando veo a jóvenes así, ¿no? Y lo que les diría es que a quienes lo sienten y a quienes han decidido pelear hasta el final y más allá del final, que sepan que nada de esto ha sido ni será nunca en vano. Ningún gesto, ni incluso de los muchos que han muerto en prisión, que a veces no los conocemos, a veces no sabemos sus nombres, nada ha sido en vano. Y no será en vano, y sus nombres y sus actos están inscritos en la historia de la nación, y un día todo esto será un recuerdo, el recuerdo de la tiranía, y ellos podrán vivir en una Cuba libre. Yo estoy completamente segura de eso, y eso es lo que le diría, que luchen por la idea de la libertad, que más que una idea y un sueño, es y será una realidad gracias a ellos. Una necesidad, además. Cuba necesita ya ser libre, no solamente por ser la patria, la tierra donde nacimos, sino porque, señores, 65 años de tiranía castrista. 10 de marzo de 1952 ya Cuba empezó a sufrir los flagelos de una autocracia tiránica cuando Batista suplanta la Constitución de 1940 y establece el militarismo que después lo heredó Fidel Castro y lo triplicó, 35.000 fusilados y 59 de 75. No sé qué cantidad de desaparecidos, que no hay datos específicos, se especula mucho, pero no hay datos específicos. Presos políticos. Carolina, yo me atrevo a jurarte que más de 70.000 a lo largo de la historia. O más. O más. En fin. Yo quería opinar algo porque dijiste ahorita que tú no estabas de acuerdo que los cubanos salieran a virar las patrullas. Y bueno, yo sí estoy de acuerdo que salgan a virar y inutilizar todas las patrullas. Es más, yo exhorto a los cubanos que salgan y metan preso a todos los policías y todo el que represente al régimen, porque la libertad de Cuba no la vamos a conseguir gritando que queremos corriente, que tenemos hambre. La libertad de Cuba va a haber que conseguirla diferente y la única forma será arrestarlos a todos y salir a cogerlo. Coincido contigo. Un segundo, Cativo. Usted está escuchando a Armando Labrador, el presidente del movimiento Cuba Primero, está en voz en off, pero está en el estudio porque como siempre está trabajando para nosotros, para el movimiento, para seguir creciendo. Y pues muchísimas gracias por tus palabras, Armando. Voy a aprovechar tu intervención para justamente preguntarle a Carolina qué opinión les refiere a los movimientos políticos en Cuba, no solo Cuba Primero, los movimientos políticos en Cuba en general, de qué forma pueden influir para la libertad de Cuba. La tarea de llegar a consensos
y de generar alianzas y de generar respeto a la discrepancia política, teniendo en cuenta que tenemos un objetivo común que es muy preciado, que no caigamos en la distracción de enfrentarnos por motivos políticos o por motivos ideológicos. Eso es una tentación muy fácil que al régimen le encanta inocular en la imaginación y en las bajas pasiones que como humanos nos acompañan. Que no caigamos en esa tentación, que es una tentación, como digo, muy siniestra y que nos ha distraído la mayor parte del tiempo. Nosotros tenemos algo más importante con lo que lidiar y tenemos una gran responsabilidad. La unidad no es que estemos todos de acuerdo. La unidad es que tengamos objetivos y propósitos comunes esclarecidos y que seamos capaces de articularlos en función de unos resultados. Y ahora mismo tenemos una gran responsabilidad de ofrecer una solución y una alternativa al régimen. Y nadie, ninguna golondrina compone verano, diría mi abuelo, y dirían los cubanos de antes, nadie. Y probablemente qué bueno que nadie tenga la capacidad, porque no debemos esperar por más líderes o lideresas mesiánicas que vengan a repetir y a componer un panorama autoritario que lo único que va a hacer es perpetuar sistemas de poder con los que hemos convivido hace 70 años. Nosotros tenemos que partir de entender de que Cuba hace 70 años no tiene herramientas para desarrollar una cultura democrática, porque nos las han extirpado. El castrismo, Fidel Castro nos las extirpó. Por tanto, querramos o no, hay mucho de eso que hemos perdido, que se nos ha olvidado. Tenemos una anestesia política muy grande que recuperarla llevará tiempo. Llevará mucho tiempo, es posible, pero llevará mucho tiempo, por lo cual lo más probable es que si nosotros tuviéramos líderes mesiánicos, repitiéramos la búsqueda de soluciones todas a partir del personalismo de un presidente o una presidenta que liderara y supiera y diera todas las respuestas a una transición. Es mejor y probablemente sea más satisfactorio para la democracia tener un conjunto de movimientos, de grupos políticos, de personas capaces de ofrecer esa solución, que tengan que consensuarla, que tengan, y los ejemplos son muchos. Todos los países de Europa del Este, quizás con la excepción de Polonia, porque tenían a la figura de Walesa, de Solidarność, o en el caso de República Checa, Václav Havel, que también encontró consenso a partir de la multiplicidad y de la diversidad de actores. Pero, por ejemplo, Alemania del Este tuvo que buscar consensos entre diferentes coaliciones políticas, y desde entonces es muy interesante darnos cuenta de que Alemania funciona a partir de coaliciones políticas que han mantenido la democracia. Nosotros podríamos o no tenerlas, pero lo que sí creo es que la búsqueda de alianzas, coaliciones, consensos políticos, de varias visiones de liderazgo político, podrían perfectamente llevarnos a un lugar que respetara mejor y que estuviera en una posición de contribuir a que nuestra cultura democrática se profundizara en menor cantidad de tiempo, que nos cayera ese líder mesiánico, que podría ser un Václav Havel o podría ser otro líder autoritario, porque salir del autoritarismo no es fácil y repetir los mismos códigos también. Por eso, y mira, voy a mencionar una frase que Luis Manuel dijo muchas veces y que se malinterpretó. No es una frase de Luis Manuel, es una frase, ahora no recuerdo quién, pero lo hemos dicho varios de nosotros. Él desde luego la trajo al escenario político cubano, y es que no solo se trata de tumbar a la dictadura, que sí, se trata sobre todo de construir la democracia, y se refería precisamente a lo difícil que va a ser no solo tumbar a la dictadura, que es lo más importante, sino de luego construir que tengamos una democracia plena, que no vayamos a una democracia fallida o una democracia a medias. Y en ese camino probablemente el liderazgo múltiple y la responsabilidad que tenemos los movimientos políticos dentro de Cuba, en el exilio, de coordinarnos, de buscar consenso y de dejar la distracción que como un azote nos trae el régimen, es parte de nuestra misión en este tiempo, urgente misión en este tiempo. Yo creo que definitivamente hay mucha tela por donde cortar y demasiada información que aprender de tu forma de pensar. Me han venido 25 preguntas a la mente, pero bueno, realmente mis cubanos
tienen el protagonismo, tienen su forma de pensar. Yo diría que quizás un poco lamentable y algo a lo que desgraciadamente tiene culpa esa cúpula castrista que ha reinado por 65 años y muy poco le queda. Hay muchos cubanos que no piensan igual o que no entienden la perspectiva. Y hoy traemos a colación una entrevista exclusiva, la cual usted solamente va a poder ver en Cuba Primero, lo hizo un corresponsal nuestro a los cubanos. Muchos jóvenes, otros cubanos de a pie, por supuesto, que están sufriendo la represión, la miseria en la que está sumida, y me gustaría saber qué piensa sobre un posible cambio en esa isla cárcel. Adelante, producción. Estoy haciendo un reportaje para Cuba Primero. ¿Les puedo hacer unas preguntas? Sí, claro, cómo no. ¿Qué tú crees de la situación que estamos transitando en estos momentos a raíz del huracán? Esto es inhumano, cero. Esto no lo soporta nadie. ¿Qué tiempo tú crees que nos hacemos sin corriente, sin agua? Fácil, un mípico. Fácil. Dicen que van a poner ahora luz en el hospital nada más. Dicen eso. ¿Sabes cómo es esto? Esto es bla y nada más. Entonces quieren empezar la escuela, que sí, que no, que escuela, que muchachos están para la escuela con ropa sucia, sin desayunar. ¿Qué es eso? Ni agua ni un pomo frío para ir para la escuela con ¿Quién tú crees que sea responsable de que estemos pasando por esta situación? El presidente, sí. Desde que ese hombre cogió la presidencia, esto se fue. Seguro. Entonces, ¿ustedes creen que si hay un cambio de sistema, tengamos prosperidad y esto tenga... Prosperidad. Así mismo, seguro. Esto se va de abajo como... Si esto sigue así, esto va a ser candela. Ahora con taparrabo, de todo por ahí para allá, toda mal. A orígenes. Fácil. No, es que ya estamos a un pasito de eso. A un pasito de algo que no queda nada. Dicen que ahora otro ciclón no pasa eso, no fuera allá en taparrabo. Bueno, de hecho viene en camino otro huracán. Dicen eso, además los terremotos, eso también por Oriente. ¿Qué es eso, chico? ¿Qué es esto? Pues muchas gracias, muchachos, y que tengan un buen día. Dale. Aquí tenemos otro damnificado más del huracán Rafael. Él nos va a hacer un breve recuento de cuál es su situación. ¿Qué fue lo que te afectó acá en la casa, hermano? Me afectó todo esto que tú estás mirando, la sala, todo esto que hay. ¿Has tenido algún tipo de respuesta por parte del régimen? Bueno, me dieron respuesta arriba. ¿Qué te dijeron? No muy clara. ¿Qué fue lo que te dijeron? Me dijeron que iban a resolver eso. ¿Pero no te dijeron cuándo? No, me dijeron cuándo. ¿Alguien ha venido por acá? ¿Se han presentado? Por aquí no ha venido nadie. Hasta hoy no ha venido nadie. Ya, ¿y llevamos cuántos días en esta situación? 6 días creo, ¿no? 6 días ya. ¿Podrías mostrarme las condiciones que se encuentra la casa? Sí. Vamos a hacer una toma primero externa acá. Tira para ahí, tira para aquí para que tú veas. Mira, no, entra por acá. Me contabas que este techo se levantó completo. Mira, escuchóme ahí. Se fue el piso. Tuve que sacarlo. Mira todo esto en luna. Sí, bastante afectado. ¿Y el colchón se echó a perder? Sí. Me estabas diciendo que se te echó a perder el televisor, el reproductor. Sí. Eso está levantado completo. Mira, va a este lado. No va a tener mucha visión plegada por la oscuridad. Entonces el palo estaba ahí completo. Si las vías están en mal estado. Vamos a hacer una toma acá. Mira el baño como está. Si está crítico, ¿eh? Y me decías que bueno, nadie ha venido a ver en qué condiciones se encuentra esto, nadie ha dado la cara. Hasta hoy nadie ha venido. Entonces no tienes idea de quién puede ser responsable. No, de eso sí no sé. No sabes nada. Bueno, hermano, muchas gracias. Y oye, esperemos que se pueda resolver tu problema lo más pronto posible. ¿Cuál es tu situación, Ariel? Bueno, lo mío es la situación del techo completo, la ropa, el colchón, todo completo. ¿Qué fue lo que te pasó? Esto fue a raíz del huracán, ¿no? Sí, a raíz del huracán, yo tuve que quedarme aquí, porque imagínate, si te vas te llevan todo lo que tienes, lo poquito que tienes. Claro. Ven acá, ¿has tenido alguna respuesta por parte del régimen? Bueno, a mí me dio el trabajador social, vivienda no ha venido, que me dijeron que venían mañana, no han llegado todavía, dicen que venían mañana, no sé la situación que tienen ellos para venir aquí. Y ahí mismo quiero hablar la muchacha. La delegada por aquí no ha venido nada, no le ha interesado nada, a ella no le preocupa nada, ¿no entiendes? Ella tiene su casa hecha, la mía es la que está sin hacer. No sé. ¿Cuántos días lleva ya en esta situación? 6 días.
6 días. Sin corriente, sin agua. Sin corriente, sin agua, sin casa. Y por acá cocinando en la calle. Sin ropa, sin colchón. Así mismo, cocinando con leña, rompiendo los muebles de la casa, principalmente, lo vas a ver. Eliel, una pregunta, ¿tú crees que si Cuba estuviera en otro sistema, esto pasaría? Yo creo que no. Habría una respuesta más inmediata. Más rápido, sí. O sea, ¿tú crees que si Cuba tuviese un cambio de sistema, tendríamos prosperidad, mejoraríamos? Eso no te puedo decir. Yo creo que sí. Ya. Creo que sí. Como podemos ver, a estas fechas todavía siguen los escombros en las calles. Nadie se ha protestado, no ha habido respuesta por parte del régimen. Y nada de corriente, nada de agua. Seguimos en las mismas. Y según la opinión pública, esto pique y se extiende, caballero. Comencemos. ¿Hay alguien aquí? ¿Quién respondió? Ya sé. Pregúntale si mi novio me está engañando. Sí. No. Mejor pregúntale cómo tener un cuerpo perfecto. Sí. También. M, C, F. ¿Pero qué es eso? Bueno, My Cosmetic Surgery. Sí, podría ser. Sí, te vi todas las transacciones en mi tarjeta de crédito. ¿Te vas a volver a operar? Ven. Ah, no, esta mujer se fue para My Cosmetic otra vez. Bueno, veíamos las entrevistas a diferentes cubanos y pues entre las anotaciones que hice, un muchacho decía que es inhumano la situación en la que está el país. Otro decía que la culpa, por supuesto, es del presidente, que para mí no es presidente, es un puesto a dedo, el líder de este régimen. Pero bueno, eso forma parte también quizás del pensar cubano que no está quizás bien vinculado, y esa es la realidad con lo sucedido. Y otro decía que estaba 6 días sin electricidad y mostraba la propiedad en la que vive. Yo quisiera que Carolina y Cativo, por supuesto los dos, desde su perspectiva diferentes y que nos une una vez más el mismo pensar, digan qué opinión confieren a este pensamiento del cubano que lo hace desde su trinchera, desde lo que conoce. Bueno, lo primero es que Díaz-Canel es un tirano. Pero más que un tirano, es el puesto a dedo del gran tirano, ¿no? Que es Raúl Castro, que a saber si sigue entre nosotros o no, ¿no? Es muy triste ver las imágenes de los cubanos en medio del desastre de la nada, completamente vulnerados todos sus derechos sin ningún tipo de asistencia, sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado, completamente sometidos, ultrajados, pidiendo soluciones de ese Estado que siempre se prometió un Estado protector y que lo único que hizo fue engañarnos y extraer recursos de nuestro propio sudor y de nuestro propio trabajo, porque lo único que ha sabido hacer esa cúpula corrupta, militar y civil, que ostenta el poder en Cuba alrededor de la familia de Raúl Castro, es quitarle recursos a los cubanos, a ese señor que salió ahí, que probablemente por buena parte de su vida le entregó su sudor, su sueño, su esperanza a ese régimen extractor y asesino, y que aún en un momento como este no tiene respuestas, ¿no? Da vergüenza escuchar al tirano puesto a dedo, al presidente designado, porque a él absolutamente nadie le votó,
criticar, y esto está en la prensa, la gestión de la DANA en España o la gestión de desastres naturales allá donde fuera, cuando ellos son incapaces de decir dos palabras que valgan la pena en relación al terremoto que acaba de suceder en la zona oriental o a los huracanes que tiene Cuba, al desastre natural que en definitivas tiene a Cuba sometida, que se llama PCC, ¿no? O que se llama el castrismo, ¿no? Es muy triste porque habla de un nivel de descaro por parte de las autoridades despampanante y de un nivel de vulnerabilidad y de aislamiento que tienen los ciudadanos que están solos en esta batalla, ¿no? Así es, estoy de acuerdo contigo, Cativo. ¿Qué opinión confieres tú? Yo quería, de alguna manera, compartir con mi amiga Carolina, ¿no? Con la patriota que es, un grupo de ideas que tiene Cuba Primero, porque no somos el noticiero de la desgracia. O sea, Cuba Primero, este programa no es el que va a mostrar lo que ya todo el mundo conoce, que es esa Cuba destruida, esa Cuba vilipendiada, desbaratada, que es la que nos ha tocado a nosotros tratar de, no solamente liberar, sino después, como tú bien dices, reconstruir y demás. Mira, Carolina, dentro de Cuba hay muchos activistas de Cuba Primero, ahora mismo, muchos conocidos, otros los están haciendo de manera anónima, o sea, desde el clandestinaje. Y a diario estamos trabajando, pero muy duro, precisamente para empoderar a esos jovencitos desde el punto de vista político, no solamente exhortarlos a que el enemigo tiene que ser derrotado de cualquier manera, o sea, no estamos escatimando en medio. Pero hay algo que yo quisiera compartir contigo y sobre todo pedirte tu criterio. Carolina, tú ahorita estuviste hablando acerca de esto, a mí me gustó muchísimo, de esto que te quiero comentar. Cuba necesita del concurso de todos sus hijos, sus cubanos, en fin. Unos piensan políticamente de un modo, otros de otra, pero hay un punto, o sea, convergen en que el enemigo común es Raúl Castro, precisamente, que es el poder profundo de la tiranía, y me refiero a Raúl Castro y su parentela. Claro. Y luego este tiranejo, que es el que le dieron el televisor pero le quitaron el mando. Este tipo sencillamente es una apariencia es que no, ni tan siquiera semidemocrática, ¿no? Es un tipo ahí que 460 cubanos en una asamblea nacional dicen que lo escogieron y en fin. Entonces, yo exhorto a la audiencia que nos están mirando, a Carolina, a muchos cubanos que han sido incluso atacados por parte de la irresponsabilidad de muchos de nosotros, y voy a hacer mención de Junior García Aguilera, señores, que fue en su momento un cubano tremendo, con una capacidad de organización, digamos, de convocatoria, de lucidez política, porque sí lo demostró. Yo me sumé al archipiélago, yo fui secuestrado el 13 de noviembre, salvajemente, aparatosamente, precisamente por apoyar todo lo que estaba haciendo Archipiélago. Y yo estuve conversando contigo en algún momento y dije, Carolina, necesito, yo como cubano comprometido con la lucha esta que estamos librando todos, ¿no? Y sobre todo como miembro de Cuba Primero, porque yo no estoy hablando nada que no haya colegiado ya, ni con el presidente primero, ni con el resto de los compañeros que estamos, conforman este colectivo, ¿no? De cubanos que queremos la libertad de Cuba. Yo necesito rescatar a Junior, porque Junior, yo considero, yo no solamente Junior, sino Catherine Bisqué, Ana Meli Ramos, Omar Ruiz Orquiola, Camila Lobón, en fin, que sabemos que han sido atacados, que han sido cuestionados muchas veces irresponsablemente. Y lo voy a decir públicamente, y esto es para que ya la prensa del amarillismo y el morbo que genera mucha malicia de parte nuestra, que sabemos quiénes son los que los tenemos perfectamente identificados, empiecen a hablar acerca de esto. Cuba Primero no va a estar distinguiendo, no solamente distinguiendo, Cuba Primero necesita aglutinar a todos esos muchachos y va a hacer todos los esfuerzos que tenga a su alcance para lograrlo, porque considera que todavía son muy valiosos y que incluso así han sido tratados con mucha injusticia. Este es mi criterio personal, pero yo te garantizo que Cuba Primero, la inmensa mayoría de los que conformamos este movimiento, piensan de la misma manera. ¿Qué tú me puedes decir acerca de esto? Todos los cubanos cuentan en esta lucha, todos sin excepción. La democracia es el respeto a la discrepancia política, a la pluralidad de pensamiento, a la diferencia. En esta lucha han habido errores tremendísimos, fallos, algunos de ellos provocados por los diseños de la seguridad del Estado,
otros por las circunstancias personales de cada quien. Nuestra gran fuerza va a estar en que seamos capaces de superar esos fallos, de estar por encima de cualquier obstáculo, de levantarnos después. Yo recuerdo cuando Junior se fue de Cuba después de la marcha cívica por el cambio. Aquello fue un golpe muy duro, muy duro. Yo ese día salí, estaba presa domiciliaria, pero aún así salí de mi casa. En mi casa había un acto de repudio que si alguien lo filmó o hay imágenes por ahí, había, no sé si 100, 150 personas, pero yo estaba al lado del ICAP porque ya me había movido a mi casa de Vedado de la Loma del Ángel. Y imagínate tú que era un acto que estaba de dentro del ICAP, venían. Fue gente a cantar por la mañana, también tiraron después que me llevaron una bandera enorme hasta el balcón de mi casa, me contaron después los vecinos. A mi padre le gritaron de todo. Y a mí me sacó una turba de gente de como de 50 personas que yo logré caminar 50 metros y me metieron dentro de una patrulla que me dieron un golpe con el de esto del carro. ¿Esa fue la ocasión que Leonardo Otaño sale? No, eso fue el 15 de noviembre. El 15 de noviembre, perdón. Aquello fue tremendo y me llevaron para el vivac y yo de hecho dormí en el vivac. Tremendo. Y cuando yo salí y yo vi que Junior se había ido, obviamente se me fue el alma del cuerpo. A mí me enseñaron la foto, yo lo he visto en varias ocasiones. A mí me enseñaron la foto de él estando en Villa. Se me fue el alma del cuerpo porque muchos, a pesar de todo y contra los golpes y contra todo, salimos ese día. Otros quedaron presos, ellos mismos. El profesor Pedro Albert, uno de ellos, pero hubo un montón de gente presa. Y luego el golpe simbólico que eso le dio al activismo fue tremendo, fue tremendo. Y te hago todo este cuento porque a la única persona que probablemente yo le he escrito algo tan duro a otro activista cubano probablemente haya sido a Junior. Wow. Yo 3 días después le escribí un post a Junior terriblemente durísimo. Nunca he hecho eso con nadie más porque si ustedes revisan mis redes sociales y encuentran algo donde yo le tire, ¿no? Como decimos nosotros los cubanos, a otro opositor que me venga a decirlo porque es milagroso. Eso no existe, como dice Michael. No existe en mí. Sin embargo, lo hice en esa ocasión. Imagínate tú lo que evidentemente sucedió simbólicamente a nivel espiritual para todo el movimiento, y son efectos, no solo el de él no tiene toda la responsabilidad, una serie de cosas que también estuvieron pasando alrededor de esos meses, que todo aquello que habíamos logrado levantar sí se cayó. Pero nosotros no vamos a poder ser capaces de salir de la situación en la que estamos, que necesita de todos los cubanos, si no somos capaces de superar esos obstáculos, de ponerlos a un lado y de saber que esta lucha es una lucha en la que todos contamos. Exacto. Porque si bien eso fue un revés, hay otras muchas cosas que han sido victorias y todos tenemos mucho por contribuir. Y esa madurez, porque es parte de una madurez y de una generosidad política que tenemos cada uno de nosotros que poner delante, es incorporar a todos. Exacto. Y yo sí creo, lo he visto muchas veces en Madrid, lo he abrazado muchas veces, hemos llorado juntos, nos hemos dicho de todo. Y yo sí creo que Junior es una persona valiosa que todavía puede aportar, como muchísimo, siempre lo hizo. Muchísimo. Como lo creo de todos los cubanos, ¿sabes? Porque el verdadero liderazgo no es aquel que manda a otros a hacer cosas que tú crees que deben de hacer, ni es aquel tampoco que se busca imponer ante los demás. El verdadero liderazgo está dado a partir de que deje el ejemplo de lo que hay que hacer. Así es, estoy de acuerdo contigo. Y la manera que yo creo que tenemos todos para dar el ejemplo de lo que hay que hacer es buscar entre nosotros tratarnos con madurez y con generosidad política en función de doblegar a la dictadura. Hay pocas cosas que le pueden hacer más daño a la dictadura que eso. Así mismo, y la función es esa, es centrarnos en que queremos lo mismo, que es la libertad, y hay que respetar el pensar diferente, porque eso es lo que queremos para nuestra isla, la democracia. Lamentablemente nuestra isla ha sufrido primero un terremoto que lleva encima 65 años, el más fuerte, el que estamos luchando por vencer, pero
los fenómenos naturales pues también se hacen paso. Sabemos que el oriente del país sufrió el paso del huracán Oscar, recientemente el occidente el paso del huracán Rafael, y esto ha conllevado a otros fenómenos también, como es el calentamiento de las placas tectónicas en el oriente del país, que trajo consigo diferentes sismos. Hay ya más de miles de réplicas que se han podido, incluso muchas de estas, ser perceptibles. Y quiero que usted, pues producción está mostrando en pantalla las imágenes precisamente de lo que ocasionó este terremoto, sismo en el oriente del país. Mucho de la parte de Santiago de Cuba fue la más afectada por esto, los que más pudieron tenerla perceptible. Muchos perdieron casas, otros perdieron partes de sus inmuebles, y aquí vemos, imagínense un país como está la construcción, donde no ha habido una reparación, donde no ha habido absolutamente nada. Y lo más triste de todo esto es que el régimen ha ido y se ha personado para venderles materiales. De esta forma funciona la cúpula castrista, que ha demostrado una y otra vez que no le interesa lo que le suceda a su pueblo. ¿Qué piensas de esto? Porque quiero decir que el terremoto ha dejado 7 heridos y más de 2.000 viviendas afectadas. Esto solamente en Granma. ¿Qué piensas, Carolina? Te lo decía hace un momento, ¿no? Esto lo único que demuestra es lo que ha sido durante 65 años, el absoluto desprecio que tienen las, entre comillas, autoridades, ¿no? Del régimen, la cúpula, que en definitiva ha usurpado el poder en Cuba, porque todo lo que ellos han hecho es usurpar el poder. Y lo único que muestra es el desprecio que tienen por los más necesitados, aquellos que un día prometieron proteger. Es terrible la situación de desamparo, porque es un desamparo a todos los niveles, porque incluso cuando intentan protestar por las cosas más elementales, son sometidos, ¿no? No hay lugar donde un cubano se pueda resguardar que no sea en otro cubano, o que no sea en su deseo de protestar más allá de las consecuencias, ¿no? Porque ya nos han quitado absolutamente todo. Parece que la naturaleza se ha ensañado con el régimen también, porque ha sido uno detrás de otro los desastres naturales que nos han tocado. Lo más triste es que a quienes más afecta es a quienes son ya las víctimas de este gran desastre social y histórico que nos ha tocado. Así es. Bueno, ellos mismos publicaron incluso su incapacidad. Dijeron que desde Santiago de Cuba, estas imágenes las tiene producción, pues se supo que habían los sismos y que se habían detectado 1.130 réplicas, 47 de ellas perceptibles, sobre todo en Pilón, que es en la provincia de Granma. Ahí usted puede ver la nota de prensa que dio el régimen. En Granma se conoció que son 7 las personas lesionadas de manera pues preliminar. También se suman 2 que fueron afectadas también por esto. Las viviendas, por supuesto, fueron 2.000 y algo de viviendas que ellos muestran. Sabemos que son muchas más las que se vieron afectadas. No podemos confiar en este. Me llama la atención, discúlpame que te interrumpa, el nivel de detalle de ese tuit. Porque normalmente ellos no ofrecen cifras para nada. No. Obviamente las cifras que ofrecen yo me las cuestiono, porque cuando te dicen que son 7 las personas lesionadas, perfectamente pueden ser 37, o más, o menos, no sé, bueno, menos no van a ser nunca, pero cuestiono cada número que dan porque no es incontrastable, ¿no? Sí. Sin embargo, está completamente detallado, 72,2, cerca de 500.000 personas aún sin servicio. Eso me llama muchísimo la atención porque es poco usual. Lo usual para el régimen es la opacidad de las cifras, y aquí está todo bastante desglosado, ¿no? Sin embargo, ellos tienen una incapacidad para responder a todo eso, y quizás sea algo de lo que al menos ahora públicamente se están dando cuenta, ¿no? Y eso también puede manifestar el colapso de la mentira totalitaria, que es en definitiva lo que a ellos los ha sostenido de cara a la población y de cara a sí mismos, ¿no? Yo me imagino ellos cuando se van a acostar por las noches, ¿cómo ellos pueden creer que pueden continuar sosteniendo aquel aparato, ¿no? Porque eso
evidentemente está completamente colapsado y es insostenible, ¿no? Yo creo que el motivo por el que publicar las cifras tan exactas, ¿no?, es porque de una forma u otra se han convertido en los limosneros de América Latina, incluso también China, Rusia, que sabemos que le ofrecen ciertas ayudas. Ahora se suma México con esta progresista socialista al mando, porque ella lo ha demostrado con cada uno de sus discursos. Cada día me imagino que ella estaba entrenada por el régimen, como mismo lo estuvo Maduro. Acuérdate que Nicolás Maduro estuvo en la escuela esta de los cuadros Ñico López. En la Ñico López, exactamente, entre el año 86, 87, 88. Y Claudia Sheinbaum por el estilo, ¿no? Sí. Entonces toda esta gente son gente que lleva mucho tiempo estando preparadas para ejercer puestos de influencia que finalmente lo tuvieron. Entonces ella no solo tiene una simpatía política, ella tiene una deuda política con el régimen de La Habana, que es distinto, es mucho más profundo, y por eso está ayudando de la manera en la que está ayudando. Y evidentemente, claro, ellos todos se deben a las limosnas que pueden coger de aquí, de allá, de acullá. Les da lo mismo si es Rusia, China, México, Venezuela, de donde sea, porque no tienen otra manera, nunca jamás generaron ningún tipo de riqueza, no saben hacerlo. Y definitivamente no van a abrir el mercado. No, porque saben que Exacto. si lo hicieran, ellos intentaron recoger los dólares de Estados Unidos con aquella idea de la apertura del sector privado, pero nunca para abrir el mercado. Y es muy fácil entenderlo. No es lo mismo la libertad, no es lo mismo el crecimiento económico. Por ejemplo, piensa en un país como China, que tiene un crecimiento económico tremendo. Sin embargo, no es lo mismo el crecimiento económico que la libertad económica. Exacto. En China tampoco hay libertad económica, No. porque si el partido te dice te cerramos, si tú haces algo indebido y te pasaste, y te van a cerrar tu negocio. Y por supuesto no es lo mismo la libertad económica que la libertad política. Y eso es algo, por ejemplo, que los demócratas nunca entendieron en la fórmula que aplicaron con Cuba. Ellos creyeron que el crecimiento económico, el auge del sector privado iba a ser como mágicamente traer una clase media empoderada que iba a abogar mágicamente por un Estado de Derecho, que mágicamente iba a traer la libertad económica y que mágicamente iba a traer la libertad política. Y eso en la historia está probado que no funciona. ¿Consideras que entonces las políticas de Obama fueron un fiasco? Ahí está China, Vietnam. Yo considero que pecaron de ingenuidad. Hubo un momento de mucha esperanza, y quien me diga que en ese momento no la tuvo, bueno, a lo mejor es un vidente y habrá gente que te dirá que no, pero en realidad, y también el obamismo trajo otras cosas consigo, como por ejemplo el Internet, que ha tenido un papel determinante en las protestas. Trajo también un momento de que se relajaron algunas cosas, porque el movimiento San Isidro, el 27N, la Bienal 00, aunque siempre estuvieron muy perseguidos, y Luis Manuel siempre estuvo muy perseguido, pero hubo un marco de relax en que algunas de estas cosas pudieron, que eso ahora es impensable. Ahora el nivel de represión es total. Entonces, pero eso no quiere decir que esa fórmula haya estado bien, ni eso la justifica, porque evidentemente era una apuesta a que pasara lo que pasara, pero que por lo menos hubiera un cambio. Si Cuba y el régimen iba a mutar a un cambio a medias, no importa, pero era un cambio. Y no, nosotros los cubanos nos merecemos un cambio hacia la democracia plena. Nos merecemos mucho más que una apuesta a ser un Vietnam o una China o una Rusia dominada por una oligarquía. Exacto, después de 70 años nos merecemos más que eso, y no nos vamos a acomodar ni a conformar con menos que eso. Exacto. Y ese fue el gran error. Así mismo es. Y ahora, hablando de este tema, ¿no? Recientemente, pues la ONU ha hablado de que iba a mandar 300 millones, era lo que estaba tratando, pero realmente tenían 6, y estaban pidiendo una vez más incluso hasta ayuda de diferentes países. Y yo me pregunto, después de tanta presentación de informes, tanta denuncia de cubanos en el exilio ante las Naciones Unidas, ¿cómo ayudar a un régimen que sabemos que no va a filtrar y eso no va a llegar al pueblo cualquier tipo de ayuda? Ya se vio, llegó el dinero y le vendieron al pueblo los colchones en el oriente del país. ¿Por qué seguir haciendo esto cuando se ha trabajado con la comunidad internacional para denunciar la represión y la función del régimen cubano? De alguna manera, ahorita Carolina te lo dijo, claro como el agua. Ellos tienen mucho dinero puesto en función de todas esas embajadas, desperdigadas en cualquier. Y acuérdate que ellos son el verdadero mal, y cuando digo el verdadero mal es ese mal que se viste de bien, ¿no? Y eso ellos se hacen lo que les preocupa a la gente, y entonces
Hay una preocupación que es una preocupación humanitaria por parte de estos organismos en lugares de desastre, ¿no? Como lo mismo es que Cuba está a nivel de Haití, ¿no? Obviamente. Y todos nosotros queremos ayudar a nuestra gente. Todos nosotros. Lo que pasa es que hay demasiadas pruebas de que Cuba lo mismo te vende el aceite por donación, que los colchones, que lo que sea, porque ellos vuelven a su naturaleza, que es la de ser un régimen extractivo, no les importa nada a la gente. La pregunta es cómo, teniendo todas estas pruebas, siguen las ayudas. Yo creo que las ayudas deberían o sea, estos organismos internacionales deberían apostar más porque sean las organizaciones de la sociedad civil las que generen la distribución de estos fondos o de enviar efectivos que garanticen, sin Naciones Unidas decir, bueno, tenemos estas ayudas, vamos a traer tantas cosas, pero nosotros vamos a Cuba, entramos con los cascos azules o con los funcionarios pertinentes y nosotros lo distribuimos, no te lo damos a ti para que lo distribuya, y lo distribuimos con la ayuda de la sociedad civil real y maneras porque cuando hay voluntad, hay maneras de garantizar que no se filtre los recursos que no se tienen que filtrar para el régimen. Y esa es en la parte donde los organismos internacionales todavía no se han puesto duros y es una de las cosas que de parte de nuestro trabajo en la arena internacional. Porque obviamente que todos queremos que la ayuda a los cubanos que más lo necesitan llegue. Por supuesto. Obviamente. Esta tiranía castrista es el marido abusador que todos los días abusa de su esposa y hace el papel de víctima como nadie. Exacto. Como nadie. Exacto. Pero bueno, todos los días también llegan las denuncias de los cubanos y es el caso de esta señora que en la esquina de Texas, emblemática en el Cerro, en Cuba, pues hoy protestó porque lleva también más de una semana sin electricidad, porque está también cansada de vivir en la miseria y este es el ejemplo de otra cubana valiente que sale hoy a las calles en Cuba. Adelante, producción. Demasiado, 5 días sin corriente. Espérate, voy a virar la cámara. Ahí. ¿Siguen llegando patrullas? Sí, doblaron unas cuantas. Bueno, yo lo digo, lo repito y no es matraca mía. Estos episodios, esta conducta va a ser bien regular. Esto no esperes que sea aislado. Ahora, ¿cómo nosotros? Fíjate cómo ella dijo, y siguen llegando patrullas, en lugar de llegar, por ejemplo, efectivos que arreglen la electricidad. Exacto. Yo me pregunto, ¿no? O en lugar de llegar a lugares donde hay personas que están enfermas, se están muriendo, la ambulancia nunca llega. Sin embargo, alguien dice, abajo Díaz Canel, abajo Raúl Castro, y hay 3 patrullas, ¿no? Ahí es donde tú te das cuenta dónde están las prioridades del régimen. Es verdad. Es muy sencillo, en realidad, darse cuenta. O sea, ellos están ahí, la mujer empezó diciendo en el video, hace 5 días que no llega la luz. ¿Ustedes se imaginan 5 días sin electricidad? No. Yo me pregunto, ¿qué país del mundo que no está en guerra, y hasta los que están en guerra, porque yo estoy en Ucrania? Yo estaba en Ucrania, en Odessa y en Nikolaev, que es la frontera de la guerra sur. Y hay electricidad y hay plantas de electricidad. Yo me pregunto qué país del mundo que no esté bajo un asedio de guerra total, o no sé si en Haití, que ni siquiera en Haití se va la luz 5 días, o hay 2 noches en las que el país entero está apagado desde el satélite, un hueco negro en Cuba. Ningún país, yo me pregunto si hay otro, y si alguien, a lo mejor alguien que me está oyendo y tiene ese dato, eso no existe, ese es el nivel. Nosotros, el otro día lo hablaba, yo estuve en Bruselas con Olof Skoog, que es el nuevo representante especial para los derechos humanos, que sustituyó a la anterior, Eamon Gilmore, que muchos recordarán por esa visita a Cuba tan decepcionante, en tanto ignoró o no reconoció como merecía a la sociedad civil, haciéndose fotos, mencionando sus nombres, más bien lo mencionó tímidamente en sus tweets, algo que queremos que cambie, y estaba con él, y él tiene una preocupación obviamente muy grande en América Latina con el tema de Haití. Haití es un país con un estado colapsado, no hay ninguna diferencia con Cuba. Cuba es un país que a día de hoy nadie puede decir que no es un estado fallido. Es un estado fallido en el sentido de que el Estado no puede proveer de ningún servicio básico de ningún tipo a la población. No tiene respuesta. Ahí está, no hay respuesta. La única respuesta es la policía. Entonces, un estado fallido como Haití, que a diferencia de Haití, que es ingobernable o tiene un desgobierno, en el caso de Cuba, además, hay una dictadura
corrupta, militar, una élite que controla toda la economía, que controla todas las operaciones y que tiene completamente sometida a la población, donde solo existe la represión. O sea, es un caso todavía más extremo. Sí, es verdad. Porque además de la inoperancia del Estado, de la incapacidad de ofrecer servicios de salud, de transporte, de educación, los niños en Cuba no van a la escuela, no hay escuela para dónde llevarlo, en la universidad, todo eso se acabó si alguna vez. Porque a mí, tanta gente que me dice, no, la educación. En Cuba nunca ha habido libertad de educación, ni educación de calidad. A veces algunos de los cubanos que hemos querido, por ejemplo, estudiar derechos humanos. ¿Qué carrera de derechos humanos se puede estudiar en Cuba? Ninguna. O ciencias políticas. Eso no existe. No existe. Eso no existe. Y si tú como estudiante dices, ay no, porque yo lo que quiero estudiar es ciencias políticas, enseguida comienzas a ser un sospechoso y estás perseguido. Entonces a mí que no me vengan a hablar de educación ni de salud, nadie, porque cuando digo si alguna vez la tuvimos es porque me cuestiono realmente hasta qué punto tuvimos educación o tuvimos propaganda y adoctrinamiento. Y lo que tuvimos fue lo segundo, un sistema de adoctrinamiento muy bueno, muy fuerte, pero de adoctrinamiento al fin, no de educación. Y lo mismo con la salud, ¿no? Entonces tenemos ese sistema completamente colapsado que además es un sistema de los más altos desde el punto de vista de la represión. Así es. No, y el tema de la salud también, yo te lo puedo comparar. Por ejemplo, mira, Carolina, esta última vez que yo estaba en prisión, venía todas las mañanas muy preocupado, el jefe de unidad, hubo un momento en que la convivencia mía ahí se hizo prácticamente asfixiante por el tema de, tú sabes, la irreverencia y demás, y me decía, el médico te vio, y yo le decía, sí, el médico se paró ahí en la reja, me miró, pero él no es un chamán, él no es un curandero, el médico necesita ocultarme, ¿no? El médico necesita también de medicinas. Yo, por ejemplo, tengo 2 o 3 padecimientos, o 3 patologías que ustedes no las tienen. A ver, ¿dónde están mis pastillas? No, el país no las tiene. Pero eso pasa. No, pero eso pasa ahora mismo en las calles. Vas a ver un médico, o sea, en la ciudad cualquiera. Y el médico te pregunta, ¿tienes los medicamentos? Esto es real y esto lleva muchos años siendo así. Seguro. O sea, que la salud es pésima, ineficiente y o sea, te das cuenta que entonces es parte de su mecanismo para buscar clientela política. Y también privilegiada. Exacto. Porque no hay a lo mejor medicina para que la señora que vive en el cerro, muchísimo menos si es mamá de un preso político, pero yo te aseguro que tú vas al CIME. Y ahí hay todo. Y ahí hay de todo. Sí, así entonces, también la medicina en Cuba ha sido usada como un arma y un instrumento de intimidación y de chantaje político. Y tráfico humano. Y tráfico humano, porque en el caso de las brigadas médicas ha sido lo que más ha reportado en ingresos al Estado cubano en detrimento de los miles de médicos que han ido, muchos de ellos incluso a perder sus vidas, a ser abusados sexualmente, a ser oprimidos en condiciones poapérrimas a las que el régimen no les ha garantizado ni el derecho a la movilidad, ni el derecho a tener un salario digno, que no se han podido ni siquiera unir sindicalmente para exigir esos derechos y de los cuales el régimen ha extraído hasta la última gota, que ha sido además muy lucrativa, estamos hablando que es muchísimo más que el turismo. Entonces, ¿qué salud? Ninguna. ¿Qué educación? No, hay una cosa que es importante. ¿Por qué llevan 65 años sin un competidor político? Cuba tiene muchísimo más que ofrecer que eso. Porque ellos no lo han permitido, Cativo. Yo quiero que un momento, porque bueno, tenemos que ir avanzando en este tema y tenemos mucha tela por donde cortar, que veamos la petición que le ha hecho Maduro, porque tiene un buen alumno, la dictadura y la cúpula castrista, al Papa, sí, al Papa Francisco, porque llegó Donald Trump al poder y ya la dictadura empieza a temblar, pero parece que Díaz-Canel y Bruno tienen tanto miedo, las ojeras le llegan tanto a los pies, que no han podido tomarse un tiempo para hacer un tweet de la victoria que ha ganado el presidente electo de este país, Donald Trump. Pero vamos a escuchar la petición que le hace Nicolás Maduro al Papa. Y yo desde mi oración le pido al Papa Francisco que me ayude. Y ahora hago mi oración pública, que el Papa nos ayude. Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Le pido al Papa ayuda contra la amenaza militar de los Estados Unidos. Que no nos abandone, que no nos abandone, que no permita que nos desaparezcan, como los 30.000 desaparecidos de Argentina, que no permitan que me desaparezcan o nos desaparezcan como pueblo. Clamo por el espíritu verdadero cristiano del Papa. Verdaderamente con este tipo, cuando tú piensas que lo has visto todo, él sale llega, con una nueva frase. Te sorprende. Está cagado, ¿no? Sí, Es el miedo miedo. se Ese siente. tipo está cagado en los pantalones
Pero tiene un nivel además de cinismo y de descaro tan grande, porque habla de los desaparecidos. Papá, los desaparecidos los estás poniendo tú ya en los 25 años que lleva el chavismo, ¿no? Así mismo, no, Él pero dice que no permitan que nos desaparezcan, pero si el que está desapareciendo gente a trochimoche eres tú. Menores de edad incluso. Eres tú, pero el cinismo, ahí incluso, que es inaceptable, no supera el miedo. Está completamente claro. Le está hablando a Francisco que lamentablemente pasará la historia como el papa de los dictadores. No sé si porque todos ellos tienen cuentas también en el Vaticano. No sé si porque sus ideas políticas no los dejan ver dónde están las violaciones de los derechos humanos, pero realmente es una postura lamentable, ¿no? Yo nunca voy a olvidar el tratamiento que se le dio a la comunidad cubana en el Vaticano, en una de las protestas que se hicieron allí, que llevaron la bandera y los desalojaron, incluso con algunos actos de violencia. Estaban todos los países con todas sus banderas ahí, pero no podía estar la bandera cubana con esa gente. Oye, una noticia de última hora, caballero, parece que es muy, tú sabes, dice José Santana, Luisma obtuvo hoy el premio Rafto. Eso fue hace un par de días. Eso fue hace un par de días. Yo no lo sabía. Sí, fue hace un par de días. Bueno, se lo tocaron hace más tiempo y hace un par de días, creo que fue el domingo, fue la ceremonia. Qué bien. Felicidades, Luisma, que te lo mereces por el patriota que eres. Así es. Yo quiero que antes de pasar a otra información muy importante en política nacional, muestre producción el otro video de Maduro, donde el miedo es tan grande que está pidiendo que se reconsidere a los presos que están injustamente encarcelados por ellos mismos en el helicoide de Venezuela. Adelante, producción. Yo le hago un llamado a el doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República. Le hago un llamado a los jueces del país como jefe de Estado. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. La justicia es justa porque castiga al que hay que castigar y establece la verdad en todos los casos y perdona cuando hay que perdonar. En el caso que haya habido algún tipo de error procedimental, etcétera. Se han visto casos, pues, porque fue un momento de un disturbio como loco, pues, 29 y 30 de julio, violencia por aquí, violencia por allá, y de repente llegó la paz. No. Yo ahí leo otra cosa entre líneas. Este tipo está, de alguna manera, adiestrado por La Habana, y ellos no liberan al azar, ni salen a hacer ese tipo de campaña, digamos, o sea, él pintarse de esa manera benévola y en un momento determinado ceder en liberar presos políticos. Esto tiene algo detrás, esto tiene un trasfondo que ahora mismo no sé identificar, pero pueden vivir completamente convencidos que es el modus operandi del castrismo. Ahí es donde tú te das cuenta que ellos tienen todos los poderes del Estado contados. Sí. Porque él habla del fiscal Tarek William Saab, que debería, él habla incluso como un demócrata, ¿no? Esto es lo que yo te decía antes, que el mal tiene un estadio superior, que es cuando se viste de bien, ¿no? Y ellos se apropian de las palabras y de los conceptos que los demócratas usan, y entonces él está hablando como si quisiera hacer ver que en Venezuela se respetan las instituciones judiciales, cuando Tarek William Saab es un fiscal completamente manipulado y controlado por él, o sea, su cómplice total, y habla de todos los jueces como si hubiera en Venezuela algún tipo de independencia de poder. Entonces, por eso te digo que es un nivel de cinismo. Son puntillas del mismo zapato. Y es muy siniestro también, ¿no? Porque yo realmente no sé a quién le está hablando él. Si al venezolano, ningún venezolano se traga eso. No. Si a la opinión internacional, si a los tres gatos que todavía lo apoyan. Sí. Pero es lo que te puedo decir es que es muy perverso, porque viene desde la apropiación y desde el disfraz político y desde la apariencia que ya no se la compra nadie, pero es lo mismo, como dices tú, que hacía Fidel Castro en los 60, en los 70, en los 80 y que hizo hasta el final de su vida, de hacer creer que en el país funcionaba algún tipo de independencia de poder y algún tipo de institución. O sea que es completamente, es más bien lo contrario, ¿no? Si la justicia existiera, si el fiscal fuera realmente independiente, el único que iría preso fuera, bueno, no el único, pero desde luego el que iría preso de manera inmediata sería Nicolás Maduro, que
que es el único prófugo de la justicia, usurpador del poder. Sin lugar a dudas. Yo quiero que, como te había comentado, pues irnos un momento a política nacional, porque ha generado muchas expectativas. Sin lugar a dudas, algo de lo que yo, en lo personal, el Movimiento Cuba Primero, ha celebrado es la victoria rotunda del Partido Republicano y la expectativa tan grande que hemos depositado en el partido, los que estamos recién conformando nuestra línea política. Y por supuesto, después de estudiar tanto la historia, y de eso pues Carolina nos comentará después de hablarte de este tema, los demócratas por ley han traicionado en su mayoría a la comunidad cubana, y eso se ve reflejado en estas elecciones. Bueno, hay muchas expectativas que a mí en lo personal me han generado cierto sinsabor, porque precisamente que sea el New York Times y The Washington Post quien den esta noticia ayer, que dieron ya como secretario de Estado al senador Marco Rubio, no sé, ha sido algo que, bueno, hemos celebrado toda la comunidad hispana, porque sin lugar a dudas lo que es Maduro, Díaz-Canel, toda esta cúpula socialista dispersa por América Latina va a ponerse a temblar, sobre todo si logramos que el líder de la mayoría en el Senado sea Rick Scott, cuando pues llegue de una vez por todas al Senado. Esto ha generado muchas expectativas. Hoy se ha difundido por diferentes medios, lo ha celebrado la congresista María Elvira Salazar, el congresista Carlos Jiménez y toda la comunidad en general, pero aún el presidente electo Donald Trump no lo ha hecho público. Hizo varias nominaciones en el día de hoy, el embajador en Israel, el director de la CIA, sabemos que estas son sus propuestas, el Senado debe votar y aprobarlo, y también a su abogado, entre otros cargos, Elise Stefanik, para que represente a Estados Unidos en las Naciones Unidas, muchos cargos. Pero Marco Rubio en específico, a nuestra comunidad y sobre todo a los cubanos, nos toca de cerca. Ahora sí, los dejo que ustedes me digan qué piensan. La dama primero. No, yo te lo decía antes, hay una cosa que es importante tener en cuenta. Hay mucha gente contentísima, evidentemente el voto mayoritario ha sido para los republicanos. Hay mucha gente también muy preocupada. O sea, hay mucha gente que no le votó, que no lo está celebrando y que también son parte de nuestra comunidad. Y a todos como comunidad, o sea, nos tenemos que aupar y entender. Por eso yo creo que tenemos que pedir y exigir que estén a la altura de las circunstancias. Yo creo que probablemente no hay otro candidato que hubiese podido comprender mejor la realidad cubana y la realidad cubana para secretario de Estado en la administración Trump. Yo tampoco. Y eso es un hecho. Sí. O sea, eso no es una visión política, una interpretación, sencillamente por sus raíces, pero también por su trayectoria. Quien está en una mejor posición de hacer una prioridad en la agenda del puesto del secretario de Estado a Latinoamérica en general y a Cuba dentro de ese panorama, de los otros candidatos que estaban, es este. Claro. Y eso en sí es una buena noticia, y eso en sí tiene que a todos en general, más allá de nuestro posicionamiento político, hacernos ver que, bueno, ahí hay una oportunidad, porque para otros hubiese sido no una prioridad Latinoamérica, sino que hubiera estado en tercer o cuarto lugar, que es lo que normalmente suele ser en las agendas internacionales. A nadie le importa mucho Latinoamérica. No. Latinoamérica es como casi que como África. Entonces, que haya un secretario de Estado que conozca y que ponga a Latinoamérica, que haga de Latinoamérica probablemente una prioridad, así se lo tenemos que exigir. No, vaya, yo no espero lo contrario. Eso en sí es una buena noticia. Entonces, a partir de ahí, yo creo que las expectativas que tenemos que tener es que ellos muestren que están a la altura de las circunstancias, que hagan valer todo el conocimiento que tienen, que escuchen a todos los sectores de esa gran comunidad latina, los que les votaron, los que no les votaron también, que escuchen qué tienen que aprender para que se hagan valer nuestras reivindicaciones y que las pongan en práctica de una manera contundente y real, porque estamos viviendo momentos definitivos para la región. Y hablo de Cuba y hablo de Latinoamérica. Entonces, eso es lo que esperamos. Pero no solo lo esperamos, es que si no lo hacen, se lo he dicho varias veces, se lo tenemos que ir a exigir. A un amigo muy querido, y ya te doy la palabra, Cativo, Armando Chaguaceda, hacía un post ayer en Facebook, lo menciono porque no me quiero atribuir esa idea fantástica, decía, no nos tenemos que espantar tanto, ni solidarnos. Se valió de la ayuda que le ofreció Ronald Reagan, que por cierto es un gran presidente de Estados Unidos, y no por eso implementó y siguió toda la línea política de Ronald Reagan en Polonia. Mandela en Sudáfrica, y esto es un ejemplo todavía más extremo, se valió del apoyo que le ofreció el castrismo, porque fueron amigos.
Y Mandela no convirtió a Sudáfrica. Ahora Sudáfrica está, pero es un país democrático, uno de los más democráticos de África, con sus temas, pero no es una dictadura, ¿verdad? Y mucho menos lo que hizo Mandela, ¿no? Mandela no replicó, o sea, que tú no puedes negarle la espalda a quien te ayuda. Y si tú sabes que hay una voluntad y una vocación de acabar con los regímenes autoritarios de tu país, de ayudar a los cubanos, a alguien que entiende, a alguien que es un cubano, yo creo que es una buena noticia y que tenemos que mirarlo como tal y que no podemos confundirnos más allá de eso. Yo espero que así sea, espero que estén a la altura de las circunstancias y si no lo están, se lo vamos a ir a exigir. Y es precisamente por eso que Cuba primero. Como bien te dije ahorita, todos los sectores políticos de nuestra patria que están dispersos, lo mismo en el exilio que dentro de la patria, tienen el poder de converger, como hablamos ahorita, en una masa política, un movimiento político potente, fuerte, que tenga la capacidad no solamente de aprovechar las circunstancias que tenemos ahora mismo, o sea, yo considero que hay una expectativa muy grande, hay alegría en los cubanos cuando ven que Marco Rubio, como cubano, descendiente de cubanos, puede ejercer resortes de poder en este país que sí ha ayudado al pueblo cubano a tratar de zafarse las cadenas del castrismo. Eso no es discutible para mí. Pero bueno, yo me refiero al contexto actual. 3 cosas fundamentales, Carolina. Empoderarnos políticamente todos. Así es. Disparar en la misma dirección, fundamental. No sé si va a ser... desde el punto de vista, digamos, político, como lo logró hacer José Martí con el Partido Revolucionario Cubano, que incluso sabemos que lo hemos conversado muchísimas veces, que hasta anexionistas permitió que entraran. Fíjate cómo te estoy hablando. Lo que logró, de alguna manera, sí fue ser el azote y sobre todo el poder de convocatoria que necesitaba en aquel momento todos aquellos cubanos que querían liberar a Cuba de un yugo semejante al que tenemos hoy. Si tú te pones a establecer una comparación entre la corona española como tirana o como fuerza tiránica sobre la isla y lo que es hoy el castrismo, vas a establecer un bulto de concordancia. Es prácticamente lo mismo. Claro. El contexto histórico se repite y tenemos la oportunidad. Bueno, volviendo a la expectativa que tenemos todos de que espero que en las próximas horas, pues oficialmente sea Marco Rubio el secretario de Estado por la confianza depositada y la fe que tengo, primero en su capacidad como político. Creo que ya el Senado, pues él merece un puesto mucho más alto, incluso lo veíamos hace unos meses como el perfecto candidato a ser vicepresidente junto al hoy presidente electo Donald Trump. Espero que sea la decisión que tome porque sé que conoce el socialismo y lo que muchos quizás parecen no querer tocar, lo que puede ser el cáncer de América Latina y el mundo, se paraliza de una vez por todas con una política diferente y que lleven una vez más a esa asfixia que necesita toda la cúpula castrista que se ha convertido, una vez más lo digo, en el cáncer de América Latina. De esta forma nos despedimos de este espacio de Cuba Primero y no lo hago sin antes agradecerle inmensamente a Carolina por habernos acompañado en este espacio porque has llegado a poner mucha información de peso. Gracias. Un placer y que nunca perdamos la esperanza, que nunca perdamos las ganas de luchar. El futuro es de los jóvenes, es nuestro. La dictadura muy pronto será solo un recuerdo y todos tenemos que ser parte de esa lucha. Seguro, como tú decías y algo que digo constantemente, no permitas que nadie te diga en el exilio que no puedes luchar por la libertad de tu país. Tú sí puedes desde donde puedas. Hoy vivimos en libertad y esa es la que queremos para nuestra isla. Gracias al presidente de nuestro movimiento Cuba Primero, Armando Labrador, quien no está hoy en pantalla, pero está aquí apoyándonos y trabajando muy fuerte porque nuestra Cuba sea libre. Gracias a Yenier, que está en la producción, ayudando también a que usted pueda recibir todas estas imágenes con perfecta claridad. A Tomás Castellano, que también es nuestro productor estrella y pronto tendrá muchas sorpresas para usted. A Tiago, que hace la edición de todos nuestros, y a nuestra asistente de producción que se une a nuestro espacio, Liz. Gracias a cada uno de ustedes. Yo me despido, soy Sabrina Hernández, porque como le digo cada día, las últimas palabras las dice Cativo. Bueno, yo termino súper entusiasmado. Carolina ha hecho gala hoy de lo que es una patriota tremenda, lúcida, sobre todo incisiva. Y nada, señores, Cuba, te lo digo a ti que estás dentro. La libertad tiene soldados propios que le nacen nada más que esta se ve ofendida. Y eso eres tú. La verdad la tenemos nosotros. Dios, patria y libertad. Y aquí estamos unidos con Cuba Primero. Un movimiento que tiene como objetivo la liberación de Cuba. Libertad para Cuba, libertad para los presos políticos.
nos están matando de hambre.